Saludamos a todos los que nos están viendo. Habrán podido notar, si han estado siguiendo nuestras redes, que en los últimos meses hemos incorporado nuevos médicos al hospital. Hoy nos acompaña uno de ellos, que es el doctor Andrés Morales Martínez. Doctor, bienvenido. Hola, Jimé, mucho gusto. Buenos días, muchas gracias. No, gracias a usted por estar acá. Doctor, estamos muy complacidos de tenerlo ahora en el hospital, ¿verdad? Y también la novedad es que, bueno, usted se integra, pero también entonces nosotros empezamos a ofrecer una nueva especialidad médica como es neurocirugía. Entonces, doctor, quisiera que les contara a las personas que no saben mucho de esta especialidad, ¿en qué consiste? Ok, Jimé, es una muy buena pregunta. En realidad, la neurocirugía es una de las ramas de la medicina, particularmente del área quirúrgica, en donde nosotros como profesionales atendemos todo tipo de padecimientos que se van a resolver mediante cirugía. ¿Sí? Esto quiere decir padecimientos del sistema nervioso central como el cerebro, la columna, la médula. Estos van a ser tratados por nosotros como especialistas en neurocirugía. Doctor, ya más puntualmente, ¿cuáles son como algunas enfermedades o algunos padecimientos que tratan los neurocirujanos? Correcto. Estos padecimientos, como te comento, abarcan toda la parte del sistema nervioso central y en algunos casos del sistema nervioso periférico. Y particularmente son padecimientos como tumores cerebrales, hernias de disco, problemas de hernias a nivel cervical, problemas lumbares, lesiones como sangrados, coágulos que se pueden formar dentro del cráneo y que en algunas ocasiones ameritan el tratamiento o la resolución mediante un abordaje quirúrgico. Doctor, una consulta muy frecuente en nuestras redes es si tratan lo mismo que los neurólogos o cuál es la diferencia entre neurología y neurocirugía. Esa es una muy buena pregunta en el sentido de que muchas veces al tener el prefijo neuro ambos, los pacientes no saben distinguir con quién deben de acudir. La situación es que ambos especialistas tenemos, o ambas ramas de estas especialidades médicas, tenemos per se el conocimiento y la formación para atender y diagnosticar padecimientos que se originan en el cerebro y la columna. No obstante, los neurólogos tienen la particularidad de que ellos tratan o atienden enfermedades predominantemente degenerativas, como son enfermedades de Alzheimer, Parkinson, atienden las crisis convulsivas, cuando no se identifica una causa que amerita tratamiento quirúrgico, también atienden problemas de dolores de cabeza, ¿sí? Infecciones del sistema nervioso central. Esto es lo que particularmente los colegas en neurología van a atender. Los neurocirujanos, por otro lado, como te comentaba previamente, atendemos lo que se va a resolver de forma o a través de la cirugía, como son los tumores particularmente y los coágulos o sangrados que se puedan formar dentro del cerebro. Entonces, para estar claros, el tratamiento que ustedes brindan es siempre quirúrgico. En la mayoría de los casos, digamos, en un 90% de los casos, nuestro objetivo es atender los padecimientos sin llegar a la cirugía. Perfecto. Pero tenemos la formación para que en el caso necesario se atienda mediante algún procedimiento quirúrgico. Entonces, sí, no es exclusivo de solo a cirugía, pero están capacitados entonces para hacer... Nuestra búsqueda es que el paciente siempre esté bien sin necesidad de la cirugía. En el momento que se tenga que llevar a cabo la cirugía, es en el momento en el cual actuamos de esa forma. Doctor, ¿y en qué situaciones es que una persona debería acudir al neurocirujano? Por ejemplo, las que nos están viendo ahorita, tal vez no sé ante cuáles síntomas o ante cuáles situaciones, porque ni tal vez, digamos, en el momento en que yo ya sé que obviamente tengo un tumor en el cerebro, acudo al neurocirujano, pero devolviéndonos pasos atrás, ¿cuál sería como, no sé, alguna señal de alerta o cuándo le recomendaría a usted a alguien acudir con el especialista? Ok, en estos casos es muy importante vigilar cuando tenemos problemas con la movilidad de alguna extremidad, es decir, que haya perdido fuerza, que la sintamos dormida, que está, vamos a decir, con un hormigueo constante, cuando tenemos alteraciones de la visión, es decir, que va disminuyendo nuestro campo de visión, cuando los dolores de cabeza se van haciendo cada vez más frecuentes y más difíciles de tratar. Eso es una señal de alarma de que tenemos que acudir pronto a algún especialista, ya sea en neurología o en neurocirugía. Okay.
Doctor, y ya pasando a lo que es su consulta en específico, si le podría contar a las personas o describir un poco en qué consiste esa primera consulta con usted. Bueno, toda consulta médica, ya sea de neurología, neurocirugía o de alguna especialidad afín, lo que buscamos es identificar el origen de los padecimientos, el origen de las molestias que presentan los pacientes. Entonces, dentro de la consulta en neurocirugía se hace una historia clínica completa, específicamente abordada a la parte neurológica, con una exploración neurológica completa a fin de identificar algún posible sitio donde estuviese, en dado caso, alguna lesión. En su caso particular, durante su experiencia profesional, ¿cuáles son algunos de los padecimientos más comunes que ha tratado usted? Lo más frecuente es que se traten padecimientos de columna, es decir, todo lo que tiene relación con los procesos degenerativos o los traumatismos relacionados a la columna es lo que con mayor frecuencia se ve en la consulta, en el día a día. No obstante, aunque son poco frecuentes, también las lesiones cerebrales se llegan a atender con mucha frecuencia en la consulta. Y en su caso, ¿se atiende a personas de todo rango de edad, desde pequeños hasta adultos, o cómo funciona? Yo específicamente me enfoco en lo que son adultos jóvenes y de ahí hacia la tercera edad. Niños, por lo general, no atiendo debido a que es una población muy particular, entonces yo me enfoco específicamente a adultos jóvenes en adelante. Okay. Doctor, usted me comentaba anteriormente que usted es especialista en endoscopía también. Si me puede contar un poco en qué consiste ese procedimiento. Efectivamente, yo tengo la subespecialidad en cirugía de base de cráneo. ¿Esto qué quiere decir? El tratamiento de lesiones que se ubican prácticamente en donde está apoyado el cerebro. Una de las formas para atender padecimientos en este sitio es a través de la endoscopía. Esta endoscopía, a diferencia de la que se utiliza en otras especialidades, es introducir una cámara muy pequeña a través de la nariz con la finalidad de dirigir específicamente la actividad hacia el sitio donde está la lesión sin manipular el cerebro. No obstante, en algunos casos también nos podemos apoyar con estas mismas cámaras a través de abordajes o a través de cirugías en el cráneo, donde podemos asistirnos con esta cámara especial para poder ofrecer una mejor visión y una pequeña incisión en algunos casos. ¿Esto se realiza con algún tipo de sedación o cómo? En ¿Es particular, rápido el procedimiento? todos estos padecimientos se tienen que llevar a cabo con cirugía general. Es oportuno contar con un buen servicio de anestesia, de recuperación y en algunos casos de terapia intensiva, porque aunque se utilizan cámaras, aunque son abordajes mínimos, siempre el tema de una cirugía de cráneo es muy delicado. Claro. Entonces, la cirugía puede durar 2 horas, pero muchas veces necesitamos mantener al paciente en vigilancia las primeras 24 horas en una unidad de cuidados intensivos por las complicaciones inmediatas que se pueda presentar y que no son visibles a simple vista. Me parece muy interesante, ya que usualmente solemos asociar endoscopía con procedimientos más gástricos, por decir, en gastroscopía, colonoscopía. Entonces me parece muy interesante que la gente conozca que este procedimiento también se puede hacer a nivel de neurocirugía, ¿verdad? Cuando es necesario. Claro, siempre por un profesional, un especialista calificado. Doctor, quisiera entonces que recapitulemos un poco, ¿verdad? Para ya ir cerrando en esos puntos, ¿verdad? Claves o esas señales de alerta, tal vez, para que la gente tenga presente, las interiorice de cuándo debería entonces acudir y consultar con un especialista en neurocirugía. De acuerdo. Siempre tener en cuenta síntomas ajenos a lo que usualmente manifestamos. Es decir, nosotros podemos tener dolor de cabeza todos los días, pero en el momento en el que ese dolor de cabeza cambia su patrón, es decir, la intensidad, la frecuencia, si este dolor de cabeza se acompaña o no de algunos otros síntomas como pérdida de la visión, crisis convulsivas, problemas de motricidad en alguna parte del cuerpo, eso es uno de los principales datos de alarma que tenemos que tomar. También considerar que en algunas ocasiones la aparición en personas jóvenes, sobre todo de eventos convulsivos de nuevo, es decir, que en su vida los habían presentado,
es importante también considerarlo como un factor de alarma, ya que a partir de esa manifestación pueden presentarse, pueden llegar a diagnosticarse enfermedades un poco más complejas. ¿Qué tan importante es el diagnóstico temprano? El diagnóstico temprano, como en cualquier otra rama de la medicina, es lo más importante para el paciente. ¿Por qué? Porque nos permite actuar a tiempo en caso de que se necesite alguna intervención, llámese médica, quirúrgica, con la finalidad de resolver en la mayoría de los casos por completo la situación, y esto va a disminuir las complicaciones que pudiese presentar a largo plazo. También es importante que el diagnóstico oportuno nos puede ayudar a prevenir lesiones definitivas o lesiones que comprometan la funcionalidad de alguna de nuestras partes corporales. Perfecto. Ya el doctor Morales tiene agenda abierta en el hospital. Él está atendiendo los días martes, ¿cierto, doctor? Es correcto. En las tardes. Entonces, a todas las personas, ¿verdad?, que nos están sintonizando o aquellas que presentan estos síntomas que menciona el doctor, ¿verdad?, recalcamos sobre la importancia de consultar a tiempo. Entonces ya puede ser que nos escriban igual acá por nuestro Facebook o van a encontrar el botón que los lleva directo a WhatsApp. Igual les vamos a dejar el número acá en los comentarios para que puedan consultarnos, ¿verdad?, sobre la agenda del doctor o sobre si quieren ampliar más la información que el doctor nos acaba de comentar. No duden en escribirnos por esos medios. Doctor, a usted, bueno, nuevamente la bienvenida al hospital. Muchas gracias. Y agradecerle el espacio que nos dio hoy para hablar un poco sobre esta especialidad que estamos incorporando y que muchas veces la gente no está tan familiarizada con ella. Muchas gracias por la oportunidad y les repito, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, con mucho gusto se pueden comunicar al WhatsApp y de alguna forma trataremos de resolverles para que cubramos la mayor parte de sus dudas. Muchas gracias a todos y los esperamos en nuestras próximas entrevistas.